Díaz Canseco. Realmente en Agencia de Noticias Lima y el programa Iniciativa Republicana nos sentimos muy agradecidos con su presencia y lo invitamos pues a conversar. Su saludo a este programa y a esta entrevista que tendremos el día de hoy, doctor Francisco. Bueno, ante todo mi agradecimiento a Alipio Marreros y a Iniciativa Republicana por esta cordial invitación. Necesitamos trincheras democráticas en las cuales podamos expresarnos libremente, dado que sabemos que hay una serie de entrevistadores, de periodistas y de medios de comunicación que simplemente están al servicio de quienes tienen billete para pagarles los espacios. Gracias por esa deferencia, doctor. Decíamos al inicio, antes de entrar a tocar el tema de fondo, su impresión de los sucesos acaecidos el día de hoy. Hay la información que hay un fallecido, pero sobre todo creo que la impresión nuestra, que luego la daremos, algunos sectores creemos que se han aprovechado de esta iniciativa de los jóvenes de salir a reclamar por falta de seguridad. En todo caso, su opinión, doctor Francisco, sobre los hechos de ayer. Bueno, primero hay que analizar el saldo. Un muerto, 80 policías heridos y 29 civiles heridos. Por lo tanto, lo de ayer, que debió ser un acto de protesta pacífica, se convirtió en un acto de violencia. ¿Por qué? También tenemos que analizar el origen de esto. En el Perú normalmente hay actos de protesta. Yo he protagonizado varios actos de protesta, varias marchas en contra del gobierno corrupto de Pedro Castillo y no hubo violencia. Pero en lo de ayer, que fue supuestamente protagonizado por la generación X o la generación Z, para ser más preciso, lo que hemos encontrado es que sí ha habido, tal como se preveía, violencia. El anuncio hecho por el gobierno de que los policías no iban a tener armas con balas, bueno, fue preventivo, pero a la hora de la verdad hay un muerto. Se tiene que determinar si ese muerto es, como se dice, de un policía encubierto de civil, si es sembrado por los agitadores que definitivamente han estado metidos en la protesta del día de ayer y quién es el responsable. Esto es muy importante determinarlo. Pero lo real es que ha habido violencia. Ahora bien, como ha ocurrido en otras marchas, evidentemente aquí ha habido presencia de agitadores, de asusadores, de esa gente que no quiere que sobreviva la democracia en el Perú, que lo que está buscando es la caída del sistema para poder instalar en nuestro país, sobre pretexto de una asamblea constituyente, un régimen dictatorial estilo lo que hay con Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua o los sucesores de los Castro en Cuba. A eso se reduce el tema, me parece, el día de hoy. Yo apoyo la protesta, absolutamente niego la violencia. Entonces, exigiría en todo caso usted como presidente de Perú Acción que se profundice las investigaciones y se determine, porque obviamente un muerto no es cualquier cosa, pues, ¿no? Una marcha pacífica que tenga estas consecuencias no estaría bien, como usted lo señala. Entonces, exigiría una investigación por parte de las autoridades del Estado. Sí, algo adicional. Yo no apoyo a Gerí. Me parece que el Congreso, manejado por una partida de mafiosos, ha elegido a Gerí, primero como presidente del Congreso, cosa que nunca debieron hacerlo, un personaje con acusaciones de violación sexual que no han sido debidamente aclaradas, pese a que le han archivado la denuncia, a acusaciones de coima y de desacato a la autoridad. Jamás ha debido ser presidente del Congreso. Y luego ocurre que como consecuencia de circunstancias que más o menos estos sujetos deben haber previsto, se convierte en presidente, o mejor dicho, encargado de la presidencia de la República. Porque lo que ocurre es que el Congreso está manejado por una banda de mafiosos. O sea, aquí se ha perdido todo. Se ha perdido la moral, se ha perdido la responsabilidad con el país. Está manejándolo a su antojo y de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades. Entonces yo no estoy apoyando a Gerí cuando digo que tiene que investigarse, determinarse quién es la autoridad del muerto del día de ayer, tampoco cuando digo que apoyo la protesta y rechazo la violencia. Sí creo que Gerí tiene una responsabilidad, ya que tenemos que
asumir que ha reemplazado a Boluarte, con todo lo que significó Boluarte, una desgracia para el país, y su obligación es mantener la estabilidad, procurar avanzar en la tarea de la seguridad ciudadana y entregar el poder lo más rápidamente posible, y no va a poder hacerlo antes del 28 de julio del año entrante. Entrando ya a ver el tema de la coyuntura política nacional, doctor, bueno, Nuevo Perú también señala que el Congreso es una banda de mafiosos, está compuesto por una banda de mafiosos, y pide que se vayan todos. ¿Usted coincide con esa proclama, doctor, o le daría, pues, como bien ahorita, en este momento lo dice, que cumpla dos tareas puntuales, ¿no? Luchar contra la criminalidad y garantizar un proceso electoral transparente? Sí, no se le puede pedir más a Gerí, tampoco se trata de caer nuevamente en lo que ocurrió con Merino, que es lo que han pretendido estos el día de ayer. Al parecer eso ha sido la intención, intención, a Gerí, ¿no es cierto? Y inclusive en el pedido inaceptable que plantearon de que se designe un presidente o una presidenta de 3 candidatas, Susel Paredes, Flor Pablo y Ruth Luque, 3 izquierdistas extremas, están poniendo en evidencia por dónde patean. No están planteando una solución más o menos que pueda llevar a una concordia nacional, que es lo que necesitamos para que haya buenas elecciones. Entonces, lo que están tratando es simplemente de tomar nuevamente el poder. Yo recuerdo muy bien que cuando eligieron a, ¿cómo se llama este personaje? A Sagasti, el hombre que en su discurso vallejiano dijo hambre cero y el Perú se sigue muriendo de hambre y no hizo nada. Uno de los requisitos era que no podía postular dentro del contexto de los que estaban ahí metidos nadie que hubiera estado vinculado a Merino, etcétera. O sea, los caballeros impusieron sus condiciones absolutamente inconstitucionales y seguramente ahora quieren repetir el plato y eso tampoco lo podemos permitir. En realidad, mire usted, es una decisión pragmática porque nosotros en mi partido y quien le habla estamos en la oposición a Gerí, en la oposición al Congreso, pero también en la oposición a los violentistas que usan como carne de cañón seguramente a los jóvenes de la generación Z para generar esa violencia a través de la cual ellos quieren lograr sus objetivos de desestabilizar la democracia y tomar nuevamente el poder en la forma que lo hicieron con Sagasti. Clarísima su posición, doctor Francisco, la verdad. Hay un nuevo gabinete. ¿Qué opinión tiene de él y cree usted que el Congreso debe darle el voto de confianza? Mire, Ernesto Álvarez ha sido presidente del Tribunal Constitucional, no hay malas referencias de él, es militante del Partido Popular Cristiano, lo cual ni le quita ni le pone. El canciller Hugo de Sela, yo tuve en la directiva del Consejo por la Paz a su padre, don Hugo de Sela, tenía el mismo nombre, que fue un embajador importante, una persona muy respetable. No he escuchado mal las referencias también de Hugo de Sela, y es un funcionario de carrera de la Cancillería. Ha estado con todos los gobiernos como corresponde a un funcionario de carrera. Claro. Luego, en el Ministerio de Economía, esta señora o señorita Denise... sí, es joven, ¿no? Sí. Es también una funcionaria de carrera. Y lo mismo estoy viendo que ocurre con otros. O sea, han elevado a la categoría de ministros a personas que ya tienen experiencia en sus respectivos sectores. Sobre todo el ministro del Interior, ¿no? Que todos los sectores hablan que es un buen personaje. Aquí estuvo hace una semana el coronel Harvey Colchado, le pregunté sobre eso y me dijo, señor Alipio, el señor Tiburcio es un buen policía, ¿no? No tiene muchos anticuerpos ni denuncias. ¿Coincide usted también con esa apreciación del ministro? Sí, hasta ahora lo que he escuchado y lo que ha declarado también, ha abordado un tema que venía siendo soslayado, que va a tomar acciones al interior de la policía para eliminar a los corruptos, lo cual me parece muy bien y ojalá pueda hacerlo. La posición de nosotros en Perú Acción sobre el tema es muy clara. Nosotros hemos planteado la necesidad de crear un organismo de control externo de la policía, de la Fiscalía, del Poder Judicial y del INPE inicialmente, que hemos denominado Consejo Nacional de Moral Pública. De eso vamos a hablar, doctor, sobre eso, pero antes de eso,
Usted es presidente de un partido, ¿no? Perú Acción. Va a postular a las elecciones presidenciales. ¿Qué le inspira? Yo lo conozco usted años, pues no es un político nuevo, ¿no? Tiene trayectoria, experiencia y sobre todo propuesta. ¿Qué le inspira a seguir en esta brega, doctor, pelear por la presidencia del Perú en esta oportunidad? Mire, yo durante muchos años me retiré de la política electoral y traté de impulsar una serie de reformas que me parece que son todavía indispensables a través del Consejo por la Paz, que es una institución que fundé por ley en 1990, hace ya 35 años, que ha funcionado dentro del marco de lo que tenía que funcionar como defensora de los derechos humanos, como promotora de la paz en el Perú, luchando a trocha y moche contra la partida de gobiernos corruptos que hemos tenido, por un lado, contra los caviares que tenían el monopolio de la defensa o de la falsa defensa de los derechos humanos y que me han hecho guerra a muerte. Hasta he tenido que enfrentarme a ellos, García Sayán y compañía, en juicios penales, pero hemos logrado mantener a la institución caminando sin apoyo del Estado, cosa que de acuerdo a la ley que lo creó o que creó la institución deberíamos haber recibido. Entonces yo creo que ahora estamos en la batalla porque a través del Consejo por la Paz logré algunas cosas, pero no algunos temas de carácter fundamental que solamente se pueden obtener si uno llega al poder. Un poder que nos permita hacer lo que yo planteo como presidente fundador de Perú Acción, una revolución. Lo que necesita el Perú es una auténtica revolución pacífica, sin sangre. Por eso, cuando fundé el partido en Chuschi, en las alturas de Ayacucho hace 10 años, señalé que nosotros íbamos a organizar una revolución pacífica y lo hice precisamente en el lugar para que tuviera carácter simbólico, en donde Sendero Luminoso, en mayo de 1980, inició su primera acción armada. Acá tenemos que hacer una revolución pacífica, sin sangre, sin violencia, con protesta, con capacidad de gestión, con personas honestas a prueba de balas, que tomen, como lo vamos a hacer, espero nosotros, el poder el año entrante, para cumplir con la deuda social que el Estado peruano tiene en materias como educación, salud, justicia para todos, seguridad ciudadana y apoyo dentro del contexto de una economía social de mercado consagrada en la Constitución, pero que no existe hoy día en el Perú, porque lo que tenemos es una economía mercantilista, a los pequeños y medianos empresarios, emprendedores que generan el 98% del empleo en el Perú. Entonces, ante la situación de caos, de delincuencia terrorista y problema de institucionalización del Perú, plantea usted una revolución pacífica, o sea, profundas reformas que debería hacerse dentro del sistema de... ¿Usted considera que estamos viviendo en un sistema constitucional democrático, doctor? Yo creo que el sistema está siendo utilizado por personajes que fungen, que quieren hacernos creer que son demócratas, pero que en la práctica son plutócratas. En la definición de Aristóteles de lo que es un plutócrata o de lo que es una plutocracia, es un Estado que está manejado por la gente que tiene plata. Claro. Y tenemos hasta un personaje cuyo apodo es plata como cancha. Y ya sabemos cómo maneja las elecciones cuando él participa y va a participar también el año entrante. Entonces, esto se está manejando con poder, con dinero, con medios de comunicación, también en algunos casos corruptos, con encuestadoras que se venden por 4 reales, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, establecer un sistema democrático real y efectivo, donde el voto sea un voto consciente, pensante y cuente, no un voto que se compra con una bolsita de arroz o que se define en la cola que se hace en los centros de votación. Eso es muy importante. Que nos demos cuenta, todos los peruanos, de algo que yo recojo en una frase que me parece muy significativa de George Orwell, el famoso escritor británico, inglés, claro, cuando afirma que un país regido por
personas elegidas por el pueblo, y esas personas elegidas por el pueblo son corruptas e incompetentes, en ese país el pueblo no es víctima, el pueblo es socio, porque el pueblo los eligió. Y con eso tenemos que terminar el año entrante, y por eso estamos caminando nosotros fuerte en todo el Perú con Perú Acción. Bien, clarísimo. A propósito de encuestas, el día de hoy Ipsos saca una encuesta señalando que López Aliaga está en primer lugar y en segundo lugar Mario Vizcarra. ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Sería bueno preguntarle a Ipsos cuánto le han pagado para sacar la encuesta. Ya. Porque sabemos perfectamente bien que Porqui estaba jetón por todos lados y que el señor, ¿cómo se llama? Mario, ¿no? Mario Vizcarra. Es hermano del otro Vizcarra, supongo. Sí, su hermano, sí. O sea, ¿qué tal capacidad en 12? Ni Haya de la Torre en sus mejores momentos ha tenido esa capacidad en 12, que es un porcentaje como supuestamente Vizcarra tiene con su hermanito, pues, ¿no? ¿Quién les va a creer el cuento? Sí, bueno. Sino que ya la impudicia de estas encuestadoras es absolutamente increíble. Y sería bueno explicar un poco cómo funcionan, porque a mí me han pedido plata, hasta que yo conozco el negocio. Ellos te ponen en la cartilla, ya, o no te ponen en la cartilla. Si no estás en la cartilla, obviamente no existe. No existe, pues, claro. Si estás en la cartilla, ellos pueden jugar con que tienen un 5% de margen para arriba o para abajo. Ya. O sea, si tienes 5%, puedes tener 10 o puedes tener 0. Y con ese margen van jugando, armando su esquema. Lo que seguramente quiere Ipsos es beneficiar a Porqui, señalando que su alternativa es el lagarto Vizcarra, que no puede ser, esto es inaceptable, entonces tienes que votar por Porqui. Eso es lo que quiere Alfredo Torres, que es el dueño de Ipsos, que puede seguir manipulando a la opinión pública, como recordaremos que Pedro Castillo nunca existió en las encuestas. Claro, claro. Nunca existió, así es. No aparecía en ninguna parte, no estaba en la cartilla. Y seguramente no pagaba, ¿no? Como ahora Francisco de Canseco no paga. No, ni no lo pone. Me pasó con una encuestadora. Me pasó con una encuestadora que me estuvo poniendo en la cartilla y aparecía hasta con 4,5%, algo así. Y al tercer mes me llamaron y me dijeron que eran $5,000. Como yo me niegué, entonces al siguiente mes cero. Cero. Claro, claro. Súbitamente me caí en las encuestas. Doctor, aquí hay una pregunta ya para entrar al tema más concreto. Señala: la economía peruana muestra signos de desigualdad. Sigue profundizándose la desigualdad. ¿Qué modelo de desarrollo plantea usted para generar crecimiento con justicia social y reducir las brechas entre regiones y sectores sociales? Bueno, nosotros consideramos que la economía social de mercado que constitucionalmente rige en el Perú no se aplica. Lo que tenemos es una economía mercantilista manejada por monopolios y oligopolios. Ahora voy a desarrollarlo. Por ejemplo, ¿quién fija el precio del pan en el Perú? El 90% del trigo que se consume en el Perú, del cual se hace el pan, es importado. El trigo lo importan 4 empresas, una de las cuales maneja el 60% de la importación. Por lo tanto, ellos fijan el precio del pan en el Perú. ¿Quién fija el precio del pollo en el Perú? El 70% del maíz duro, que es lo que comen los pollos, se importa. Y las mismas 4 empresas que manejan la importación de trigo manejan la importación de maíz duro. Por lo tanto, el precio del pollo lo fijan ellos. Claro. ¿Quién fija el precio de los combustibles en el Perú? Una empresa quebrada como Petroperú, que no sirve para nada y que hace rato la han debido privatizar, o las 3 o 4 grandes distribuidores de combustibles que se ponen de acuerdo sobre el precio de los combustibles y se van turnando, premium, diésel, regular, lo que sea, para manejar ese precio. Es un oligopolio. ¿Quiénes fijan el precio o el costo del crédito del Perú? El crédito del Perú tiene lo que se llama técnicamente el spread más, prácticamente el más alto de América Latina después de Brasil. El spread es la diferencia entre lo que le cueste el dinero a un banco y el precio de venta de ese dinero.
le paga 4% a un ahorrista, eso se llama tasa pasiva, y le cobra, puede cobrar a un pequeño emprendedor, ¿cuánto? 25%, 30% al año, tranquilamente. Imagínense usted el diferencial que hay. Eso lo manejan 4 bancos. En Estados Unidos hay creo que 100.000 bancos. Entonces lo que tenemos que hacer no es intervenir la economía, sino ver la forma de que dentro del contexto de una economía social de mercado haya libre competencia. Por ejemplo, nosotros planteamos fortalecer al Banco de la Nación, se convierta realmente en un banco de primer piso y que empiece a hacer préstamos dentro del contexto de lo que cuesta el interés bancario activo, o sea, lo que se cobra a la persona que pide un préstamo en países como Chile. Un crédito de consumo puede costar pues 5%. ¿Y por qué aquí en el Perú puede costar hasta el 60%? Porque la Superintendencia de Bancos y Seguros no regula. Hay que regular y hay que meter otra empresa, otro banco que compita con ellos. Incentivar que entren otros bancos del extranjero para que haya libre competencia, no el oligopolio. Y lo mismo vamos a hacer con las otras áreas que yo acabo de mencionar. Y eso va a beneficiar no solamente a los usuarios, sino también a la economía del Perú en general, porque va a haber libre competencia. Lo que hay en el Perú hoy día es una economía mercantilista manejada por oligopolios y con eso nosotros vamos a terminar en nuestro gobierno, en beneficio de todos los peruanos. Claro, entonces usted estaría de acuerdo en darle mayor protagonismo al Estado, que el Estado regule como debería ser su función realmente, ¿no? Que tenga mayor injerencia, ¿cree usted, el Estado en promover una economía sana, ¿no es cierto?, y que sea asequible a las mayorías nacionales? Sí, pero que no se sustituya al sector privado. Que no, ya. No, el Estado no tiene por qué entrar como empresario, salvo algún caso inédito en el Perú, porque Petroperú es un fracaso, y lamentablemente, conforme han pasado los gobiernos, han seguido subsidiando, y la coima brava de adentro todos lo conocemos, ¿no? Entonces, se trata de que el Estado efectivamente regule. Y eso ocurre en todas las economías, no solamente sociales de mercado, como las que hay en Alemania, en Francia, en Inglaterra, sino en Estados Unidos, que hay una economía liberal, pero hay regulaciones del Estado, porque lamentablemente aquí hay un factor que se ha soslayado en los análisis económicos, tanto de Adam Smith, el padre del capitalismo, como de Marx, el padre del marxismo, que son los dos extremos, ¿no es cierto? Claro. Y que es algo inherente al ser humano, la ambición y la codicia. ¿Qué pasó cuando cayó, por ejemplo, Wall Street en Estados Unidos en 1929 y luego en el 2008? Que la codicia condujo a la caída del mercado bursátil y a la caída de los bancos. Porque en el 2008 había una cantidad enorme de dinero que se había prestado en hipotecas que en realidad, no eran hipotecas, sino eran documentos que representaban una hipoteca ficticia, o sea, préstamos sin garantía. Y cuando saltó la libre, se cayeron miles de millones de dólares de estas hipotecas ficticias, que en realidad nunca había existido el inmueble que les estaba garantizando. ¿Y eso por qué? Porque, claro, cobraban unas tasas muy altas, como ocurre en el Perú, y después no pudieron cobrar. Entonces tiene que haber una regulación del Estado. Bien. Regulación, no intervención. Claro. Yo no soy partidario de un Estado empresario, sí de un Estado regulador para evitar esos excesos. Está claro, doctor. Ustedes han planteado la creación de un Consejo de la Moral Pública para enfrentar la corrupción y el crimen. A ver si nos explica eso y sobre todo, ¿qué tipo de órgano sería? ¿Consultivo, sancionador o sería un órgano de control? Si nos explica esa propuesta. Es un órgano de control y de sanción. La idea del Consejo Nacional de Moral Pública es que reemplace a las OMNAS, a los órganos de control interno, inicialmente del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía y del INPE. ¿Por qué? Porque los órganos de control interno no controlan nada. Claro. Está claro que hay una corrupción espantosa. Así es. ¿No? Estamos viendo lo que pasa hoy día en el Poder Judicial, que un juececillo de Marras se le ocurre amparar a Adela Espinosa para que retorne a la Fiscalía de la Nación. ¿Qué es esto? ¿Y dónde está quedando la Junta Nacional de Justicia? Todo el mundo se surre en ella. ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial hacen lo que les da la gana. Entonces tenemos que entrar en un proceso
que signifique realmente la eliminación de la corrupción. Para eso, en primer lugar, control externo que no esté identificado con los intereses internos de cada institución. Por eso es que Vicente Tiburcio creo que tiene buena intención, el nuevo ministro del Interior, pero va a encontrar tremendos problemas, porque ahí hay corrupción de cabo a rabo. Entonces, primero, la creación del Consejo. Segundo, la integración del Consejo. No será un ente burocrático. Yo calculo que se pueden tomar 3 personas que lo manejen, que tengan un currículum absolutamente y probablemente intachable. Intachable. Vamos a rebuscarle hasta los pañales que les pusieron cuando nacieron. Como se hace en Estados Unidos, cuando se nombra un juez supremo, porque en Estados Unidos los jueces supremos son vitalicios. Se quedan hasta el día en que se mueren o hasta el día en que renuncian. Entonces, estos mismos personajes, se puede presentar 10 postulantes, primero se filtra y luego los sometemos a votación popular para que tengan autonomía, aún de nuestro propio gobierno. Y la primera misión que ellos van a cumplir será la de votar a los corruptos. ¿Cómo? Nosotros vamos a expedir al día siguiente de llegar al poder un decreto legislativo de urgencia amparados en el artículo 118 de la Constitución para crear el Consejo Nacional de Moral Pública mientras se debate la ley correspondiente que sí implica modificaciones constitucionales que deben ser realizadas por el Congreso en el Congreso de la República. Pero entre tanto luchamos a caminar. Ya. Pero ¿cómo se insertaría este Consejo dentro del marco constitucional? ¿Requeriría una reforma constitucional o con una simple ley orgánica, doctor? Lo sacamos por decreto legislativo de urgencia con poderes limitados. Ya tenemos el proyecto redactado. Y luego avanzamos con el proyecto definitivo que sí implica modificaciones constitucionales. Pero el primer proyecto tiene un objetivo central: identificar a sacar a los corruptos. Eso sí lo podemos hacer sin necesidad de la modificación constitucional. Claro, lo otro sí implica una modificación constitucional, porque por ejemplo es ingresar en el terreno de los órganos de control de las instituciones que acabo de mencionar, etcétera, ¿no? Por ahí camina. Ya, y su composición, la selección de sus miembros, porque la idea es que esos miembros que deben conformar este consejo obviamente no tienen que responder a intereses políticos ni económicos, ¿no? ¿Qué criterio de selección se plantearía para asegurar su independencia moral y ética de estos miembros? Bueno, lo primero, que sea gente intachable, ya. Currículum intachable. Lo segundo es que sea gente probablemente eficiente en el manejo de lo que tiene que manejar, o sea, con experiencia administrativa, con experiencia legal, por supuesto con título profesional, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Son 2 cosas que se tienen que juntar: la honestidad y la eficiencia probada. Luego, esto vamos a someterlo a un análisis, a un filtro. Si hay 20 candidatos, no sé cuántos quedarán, 10, calificados debidamente, se someten a votación popular, los elige el pueblo, para que el pueblo adquiera conciencia de lo que está haciendo y sea responsable. Porque el pueblo es socio, como dice Orwell, y tiene que ser socio efectivamente en un organismo de esta naturaleza. Y luego, ya con todo el poder, por supuesto la ley prevé que si alguno de ellos falla después, que si no caminan las cosas porque resultó ser un corrupto y no nos habíamos dado cuenta, cosa que puede ocurrir, bueno, lo sacamos, ¿no? Pero dentro de ese marco conceptual, la idea es que tenga absoluta autonomía y que arranque con lo primero que tiene que hacerse, que es, por ejemplo, de la policía, liberar a la policía de corruptos, porque hay policías muy buenos, pero también hay de los malos, y esos hay que votarlos lo más rápidamente posible. Eso sí lo podemos hacer. No vamos a poder inicialmente de repente abrirle el juicio correspondiente, llevarlo a la cárcel, lo que fue. Eso tiene que hacer el Poder Judicial. Pero como el Poder Judicial también lo estamos dañando, va a haber un periodo de transición mientras se aprueba la ley orgánica del Consejo Nacional de Moral Pública, que ya va a tener todo el poder correspondiente para terminar la faena iniciada a través del decreto legislativo urgente. O sea, tendría una relación directa este Consejo con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, el mismo Poder Judicial, ¿no es cierto? También señala que tendría capacidad para promover investigaciones, fiscalizar procesos
Y no solamente emitir separar pronunciamientos éticos, no solamente eso, sino no, es un órgano ejecutivo, claro, lo separamos. Ya. Mire usted, una estadística. Ya. Yo recuerdo, uno de los contralores me hizo llegar un informe que él había denunciado a algo así como 11.000 funcionarios ante la Fiscalía. La Fiscalía había recogido solamente 554 denuncias y había ya acusado a 33 personas. El 3% de las denuncias, porque todo está corrompido. Corrupto, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es, si hubiéramos estado en ese escenario, a esos 11.000 los sacamos. Bien. Y luego que venga el proceso correspondiente. Y entre tanto, vamos saneando a la Fiscalía, vamos saneando al Poder Judicial para que caminen los procesos y no ocurra lo que está pasando hasta ahora, que con mucha influencia, con plata como cancha, con presión mediática, se liberan y siguen ahí. Acá hay fiscales que han sido repuestos, no porque se les haya declarado inocentes, sino porque se ha invocado falta de debido proceso. Y los medios de comunicación los presentan como si fueran santos varones, y no lo son. Entonces, con eso hay que terminar. Claro. Usted también habla sobre recuperar los valores, ¿no es cierto? Valores como base para la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se traduciría eso en políticas públicas, doctor, teniendo en cuenta incluso que en los colegios, antes yo cuando estudiaba, había pues educación cívica, y eso no existe ahora? ¿Cómo se traduciría eso en políticas públicas, doctor, cuando usted señala que tenemos que recuperar valores como parte del trabajo de este consejo que ustedes impulsan? El consejo es un consejo ejecutivo. Lo que tenemos que hacer en educación es recuperar, como usted bien señala, y lo vamos a hacer, la educación cívica. Pero una educación cívica mucho más desarrollada que la que existía antes, porque yo también he estudiado educación cívica. Una educación cívica que restablezca los valores que efectivamente existen, creo yo, en la mayor parte de las familias peruanas, que no se han perdido, pero que lamentablemente no acompañan a una subclase política que hace 30 años está medrando con el poder porque considera que el poder, que el Estado es un botín al que se accede para llenarse los bolsillos con dinero de todos los peruanos. Nosotros vamos a restablecer esa currícula en donde la educación cívica no sea como hoy día un curso transversal que está diseminado en diferentes cursos de historia, un curso central de valores. Entonces, bueno, creemos que la propuesta es interesante y su implementación, obviamente la garantía de que todo esto se implemente es pues que Perú Acción logre ser gobierno para poder impulsarlo, pero en el supuesto que no se pueda ganar, sería una propuesta que usted lo pondría a disposición del país para que se implemente y se pueda impulsar, doctor. Yo puse ya la propuesta a disposición del país hace varios años. ¿Este consejo? Claro, se lo conoce a Keiko Fujimori. Estamos desfasados, caray. Y quedó en que iba a implementarla y luego se zurró en el asunto. Y está ahí. Entonces, no, sí, es una propuesta que le he hecho circular durante mucho tiempo y nadie la recoge. Pero usted sabe por qué. Porque analicemos pues qué tenemos al frente. Esos partidos todos están llenos de corrupción, de actos de corrupción debidamente registrados por el pueblo. Entonces, por eso es que cuando usted me dijo, ¿por qué no ha hecho usted una alianza? ¿Con quién me voy a aliar? ¿Con plata como cancha? Claro. Bueno. Sí, pues caramba, sí. Bien, doctor, mire, la verdad, muy agradecido y complacido. Creo que los oyentes van a tener una precisión, una versión, ¿no es cierto? Van a sacar sus propias conclusiones sobre lo manifestado por el doctor Francisco Díez-Canseco y las propuestas, sobre todo la constitución de este consejo, ¿no es cierto?, que se está planteando. Queden ustedes, pues, recoger estas propuestas y desarrollarlas. Doctor Francisco, acá hay una tribuna, como usted lo señala, amplia, democrática. Esperemos que no sea la primera vez. Estamos acá en el Cercado de Lima y también cuando visite Lima Norte, también nuestras oficinas están a la disposición para
conversar con usted, sobre todo con la problemática de ese importante sector de Lima, ¿no? Ahí hay cerca de 2 millones de electores, más aún está a puertas del puerto de Chancay, y consideramos nosotros que Lima Norte debe convertirse en un eje fundamental del desarrollo de esta parte de Lima. Doctor, sus palabras de despedida y con el compromiso de volver a vernos. Bueno, ante todo le agradezco muchísimo la entrevista. Repito, necesitamos trincheras democráticas por las que usted dirige acertadamente en este programa de Iniciativa Republicana. Y por supuesto, reiterar que en Perú Acción tenemos un equipo de gente que, en primer lugar, el 90% jamás ha participado en política. Yo he tratado de buscar profesionales, luchadores sociales que tengan una real y efectiva conciencia de los problemas del Perú, que puedan plantear y contribuir a la solución de esos problemas, y que sea gente de honestidad a carta cabal. Por eso los días jueves, hoy es jueves, tenemos reunión de plan de gobierno en la cual analizamos un problema planteado en la reunión anterior. Hoy vamos a ver nuevamente el tema de educación, por ejemplo, pero hemos desarrollado temas como la anemia. Hay más o menos la mitad de los niñitos de 12 a 36 meses en Perú padece anemia, y nadie se da cuenta que la anemia es una enfermedad que afecta cognitivamente, o sea, el cerebro de los niños de por vida. No se curan. No los curamos ahí, le damos de comer bien a los 5 años, ya están, y nunca van a rendir lo que han podido rendir si hubieran estado bien alimentados y con conocimiento de causa. Hemos tratado el tema de Perú 65. No puede ser que a los jubilados o pensionistas de Perú 65 les den 175 soles al mes, cada 2 meses, 350 soles, cuando el propio INE señala que lo mínimo que se requiere para sobrevivir son 457 soles mensuales. Ahí planteamos nosotros un programa distinto, Chamba 65. Muchos de esos pensionistas pueden seguir trabajando, quieren seguir trabajando, y con Chamba 65 los vamos a capacitar y vamos a dar incentivos en el sector privado para que los contraten. Tuve una reunión en Pucallpa en una de las giras que he realizado con el grupo, y estaban encantados. Había muchas mujeres que decían que sabían bordar, que tenían una serie de habilidades, se les puede aprovechar. ¿Qué pasa con los ninis, con los jóvenes de 15 a 29 años? Muchos de los cuales deben haber participado en la marcha de ayer. 2 millones que no tienen ni estudios ni trabajo. Pues bien, lo mismo, vamos a darles capacitación. Doctor, entonces esto merita una nueva reunión para conversar ya sobre el plan de gobierno. Creo que estoy tomando demasiado tiempo. En todo caso, reiterarles, el nuestro es un programa concreto al servicio del Perú. Está clarísimo. Porque vamos a consolidar una democracia con justicia social, sin corrupción y sin violencia. Listo, doctor. Muy agradecido, y de todas maneras volveremos a vernos. Regresamos, amigos de Iniciativa Republicana y de Agencia Noticias Limao. Muy agradecidos por su atención.